Listo, díganme por favor si ya pueden ver mi pantalla. Sí. Sale, muchas gracias. Vamos a revisar algunas preguntas que vienen en la guía, solo la sección de química. Pues nosotros que ya consultamos todos los temas, ya debemos ser capaces de contestarlas. Entonces, dice la primera pregunta. Relacione las partículas subatómicas con sus características. Del lado izquierdo aparecen las tres partículas subatómicas, acuérdense, las que forman al átomo, que son protón, neutrón y electrón. Y del lado derecho, pues aparecen características al azar, están revueltas. Lo que tenemos que hacer es asociar cada partícula con la característica que le corresponde. Y fíjense aquí en las opciones de respuesta. O sea que a cada partícula le tocan dos características, porque dice uno con Ag, dos con Bc, tres con De. Entonces, las partículas tienen un número y las características tienen letra. Hay que asociarlas. Podríamos empezar con las características. Dice, da identidad al elemento al no variar su número de partículas. ¿Qué podría ser eso? Da identidad al elemento al no variar su número de partículas. ¿Serían los protones, los neutrones o los electrones? ¿Cuál no varía? A ver, va otra. Si varía su número de partículas, genera los isótopos. ¿Se acuerdan que hablamos de isótopos? Lo voy a ir poniendo aquí en la pantalla. Y aquí está. Entonces, ¿en qué parte de las clases vimos eso de las partículas? Me acuerdo que estaba aquí. Estas son las características de las partículas. Y dice, ¿cómo son los protones, los neutrones y los electrones? Entonces, una característica de los protones es que se encuentran en el núcleo, que tienen carga positiva, dan identidad al elemento al no variar su número de partículas y determina su número atómico. Entonces, la primera, ¿con cuál va? Da identidad al elemento al no variar su número de partículas. ¿Son los qué? Los plutones, los protones. Protones, exacto. Entonces es 1 con A. 1 con A, protones. Entonces vamos las opciones de respuesta y solo hay una opción que tiene la A. ¿Será esa? 1 con A. 1 con A. Ahí lo pueden ver. Ahora vamos con la siguiente característica. Si varía su número de partículas, genera los isótopos. ¿Alguien recuerda qué es un isótopo? ¿Qué es un isótopo? Adelante. ¿Átomos del mismo elemento? Ajá, son átomos del mismo elemento. Digamos que es como una variante de un mismo elemento, pero un isótopo es un elemento pesado. O sea, si Tiene aumenta... diferentes neutrones. Exactamente, así es. Entonces, si varía su número, si varía el número de estas partículas, genera los isótopos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los neutrones. Aquí está, miren, aquí están las respuestas. Si varía su número de partículas, se generan los isótopos, son los neutrones. Entonces es 2, que son neutrones, con B. Pues creo que ya sé cuál es la respuesta. La respuesta es la A. 1Ag, 2Bc y 3De. A ver, vamos con el siguiente. Tiene masa, pero no tiene carga. El único que no tiene carga es el neutrón. Entonces es 2 con C. Muy bien, aquí está. Luego, se encuentran distribuidos en niveles de energía. Son las bolitas de alrededor, ¿no? Los electrones. Entonces es 3 con D. Aquí está la respuesta. Entonces creo que ya vamos a seleccionar la correcta. Luego, interactúan para formar enlaces químicos. También son los electrones. Recuerden que cuando dos átomos se combinan, intercambian sus electrones.
Lo que decíamos, ¿no? De la regla del octeto. El sodio tiene un electrón en su última capa y el cloro tiene 7. Entonces son la pareja ideal. Si el sodio pone 1 y el cloro pone 7, ya se forman los 8 que se necesitan. ¿De qué estamos hablando? ¿8 qué? Pues 8 electrones. Entonces, cuando se va a formar un enlace químico, interactúan sus electrones. Entonces es 3 con E. Aquí está, 3 con E. Opción correcta, la A. Y ya, esta es la buena. Vamos a ponerle ahí. Esta es la correcta. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Fácil o difícil esto de las preguntas? ¿Creen que podrían hacerlo ese día sin problema? Pues tenemos que estudiar y repasar mucho porque así como usted nos lo está poniendo, está fácil. Y las opciones que vienen ahí, A, B, C, D, pues con que nos sepamos cuál es la primera y no tengamos otra parecida ahí como la A, pues es fácil. Pero sí, pues estudiando, profe, Tienen que estudiando. estudiar muchísimo. Sí, Rosy, estudiar mucho, mucho, mucho. Acuérdense que todo lo que está en el examen es lo que vimos en las clases. De los átomos, qué es un compuesto, tipos de mezclas, tipos de enlaces, lo que vimos ayer de la química orgánica. Les van a preguntar, bueno, ahorita checamos. ¿Qué otra pregunta hay? Dice por acá, en el modelo atómico de Bohr, se considera que los electrones se encuentran en orbitales. Cuando un electrón está en estado basal y gana fotones, pasa a, cuando libera fotones, pasa a, quedando cerca del núcleo. ¿Qué significa eso? A ver, se los voy a leer otra vez. En el modelo atómico de Bohr, se considera que los electrones se encuentran en orbitales. Cuando un electrón está en estado basal y gana fotones, pasa a espacio, y cuando libera fotones pasa a espacio, quedando más cerca del núcleo. Eso del modelo atómico de Bohr y de cómo saltan, eso lo vimos, ahora les digo, aquí, esto. Dice aquí que, ¿se acuerdan cuando hablamos de estos focos? Decíamos que son focos fluorescentes y que pues tienen un recubrimiento en la capa interna. Hay un material que es sensible este, a ese suministro de energía. Y eso ocurre a nivel atómico. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Dice, según el modelo atómico de Bohr, cuando los electrones están, bueno, los electrones están en sus orbitales. Cuando un electrón está en estado basal, o sea, su estado normal, y de repente gana fotones, pasa a, y cuando libera fotones pasa a, quedando más cerca del núcleo. Es este esquema que les expliqué ese día. Aquí está. A ver, déjenme ver si lo puedo. Ahí está. Es esto. Tenemos un átomo, ¿no? El esquema de un átomo. Los electrones son los que están girando aquí. Lo que nos explica este esquema es que cuando se le suministra energía a un átomo, sus electrones cambian de posición. Entonces, el estado basal es la posición normal de los electrones. Cuando le dan fotones, o sea, un fotón es una partícula de luz. Cuando le pegan con una partícula de luz, se dice que queda en un estado excitado. Entonces, el electrón se mueve de una órbita interna a una externa, a una que tenga mayor energía. Y luego, cuando libera esos fotones, o sea, cuando ya regresa a su estado normal, entonces pasa de una de mayor energía a una de menor energía. O sea, regresa a su estado normal. Es lo que te están preguntando aquí. ¿Cuál sería la correcta? La A, profe, porque ahí dice que primero gana energía y luego pierde energía. Ajá. ¿Será la A? ¿Pasa a ganar energía y perder energía? Yo digo que es la La de B. un nivel de energía mayor a un nivel de energía menor. A ver, vamos a leerlo así. Sería
Cuando un electrón está en estado basal y gana fotones, pasa a un nivel de energía mayor, y cuando libera fotones pasa a un nivel menor un nivel de energía menor, quedando más cerca del núcleo. Es justo lo que explica este esquema. Entonces, gana energía y pierde energía o niveles. Pues sí es la D, un nivel de energía mayor primero y luego nivel de energía menor. Cuando libera los fotones, como liberó energía, entonces pasa a un nivel de energía menor. Los de niveles de energía menor son los que están más cerca del núcleo y los de energía mayor, pues los que están lejos. Eso lo dice aquí. Orbitales con mayor energía son los que están afuera. Entonces, si cuando regresa a su estado normal pasa de afuera hacia adentro, pasó a un nivel menor de energía. Muy bien, es la D, correcto. ¿Ya ven? Solo hay que analizarlo con mucha calma y saber de qué me están hablando, ¿no? Porque si yo nunca he escuchado hablar de el modelo atómico de Bohr, pues me voy a perder, ¿no? Voy a decir, ¿qué es esto? Pero si entraron a sus clases y pusieron atención, eso lo vimos aquí, miren. Se llama modelo atómico de Bohr por el apellido de la persona que pues creó esta explicación. Y es una de sus características, aquí dice. Cuando los electrones saltan a un nivel de energía mayor, de uno mayor a otro menor, desprenden energía. Y cuando lo hacen a la inversa, absorben energía. Eso dice Bohr. Y lo vimos en una clase. Así que no hay pretexto. Vamos a seleccionar este. Es la D. Siguiente pregunta. Complete correctamente el siguiente texto. El neón es un elemento que pertenece al grupo de los gases nobles, los cuales no reaccionan con otros elementos, porque en su nivel energético más externo, su valencia química cumple con dándole mayor estabilidad átomo. Aquí es al átomo. Entonces, ¿cuál será? ¿La regla de Hund, el principio de exclusión de Pauli, el principio de incertidumbre de Heisenberg o la regla del octeto? ¿Qué dice el público? ¿Cuál contestaría? Se los leo nuevamente. Dice, el neón es un elemento que pertenece al grupo de los gases nobles, los cuales no reaccionan con otros elementos, porque en su nivel energético más externo, su valencia química cumple con dándole mayor estabilidad al átomo. ¿Con qué cumple? ¿Con qué cumple el neón? Con la regla del octeto, ¿no? Correcto, Pau. Bien, la regla del octeto. Vamos a ver en qué clase vimos eso. Regla del octeto, ¿dónde está? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Cuando estamos hablando de los átomos. Sí, miren, aquí está el neón. Es justo del que están hablando en la pregunta. Neón se simboliza con Ne. Este es el neón. Dice, el neón es un elemento que pertenece al grupo de los gases nobles. O sea, en la tabla periódica lo van a ver, ahora les digo, en la última columna. Esa es la familia 8, la de los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y no sé cuál de allá va. Pero vean qué características tiene el neón. ¿Por qué cumple con la regla del octeto? Pues porque en su última órbita tiene 8 electrones. Cuéntenle cuántas bolitas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces dijimos, todos deben tener 8. En el caso, por ejemplo, de este, el sodio tiene Uno. 1 y el cloro tiene 7. Entonces, ¿por qué se juntan? Pues porque uno tiene lo que al otro le falta, como las parejas. ¿Qué tipo de pareja buscas? Pues buscas a alguien que tenga lo que te gusta, lo que te falta. Entonces aquí ya está. El sodio pone 1,
el cloro pone 7 y se cumple la regla del octeto. Por eso el neón no puede formar compuestos con nadie. El neón es un egoísta. No comparte ni nada, porque ya está completo. ¿Ven? Ya no busca pareja. Tiene lo que le falta. ¿Va? Esa es la regla del octeto, entonces hay que ponerle aquí. Opción correcta, la D. ¿Lo ven? Muy fácil su examen de química. ¿Qué más? Esta está muy larga, la del configuración electrónica. Dice, el zinc y el hierro son metales de... estas se las puse en uno de sus cuestionarios. Sí es cierto. Dice, el zinc y el hierro son metales de transición que se caracterizan por tener una configuración electrónica en el subnivel no sé qué incompleta. El zinc y el hierro son metales de transición. O sea, se llaman de transición por su ubicación en la tabla periódica. Si ubican la tabla periódica, el hierro está aquí y el zinc está aquí. O sea, pertenecen al mismo periodo. Eso no es casualidad, por eso los pusieron aquí. El hierro y el zinc son metales de transición que se caracterizan por tener una configuración electrónica incompleta en el subnivel que. Bueno, la configuración electrónica, acuérdense rápidamente, es la manera en la que se acomodan los electrones en las órbitas. Y vamos a utilizar este esquema, ¿no? O sea, por ejemplo, si el oxígeno tiene 8 electrones, van a estar divididos en niveles, que son estos. En su primer capa va a tener 2, le faltan 6. En su segunda capa le caben 8. Entonces ahí podemos poner 2 en un subnivel y 6 en otro. Por eso llegamos 1s2, 2s2, 2p4. Si cuentan los numeritos chiquitos, ya se suman los 8 que necesitábamos. Y así con cada uno. Entonces, hay casos en los que no se llegan a llenar todos los que le caben. Por ejemplo, al P le caben 6. Pero si yo nada más necesito 3, pues queda incompleto ese nivel. Al D le caben 10. Pero si yo nada más necesito 4, pues no se completó. Eso es lo que les está preguntando, ¿va? Configuración electrónica. Aquí la respuesta sería, pues podemos buscarle, ¿no? Es que tengo que abrir la tabla periódica esta de, si le ponemos, lo pueden hacer ustedes también. Tabla periódica de los elementos interactiva. Aquí está. Y hay un apartado para la configuración electrónica. Entonces vamos a buscar al hierro y le vamos a poner electrones del hierro. Y aquí está toda su configuración. Es 1s2, 2s2. Más aquí se las voy a poner. Tan, tan, tan. Copiar. La pasamos para acá. Hacemos esto grande y el hierro tiene esta configuración. Esta de aquí. Eso significa que casi no se ve. Vamos a hacerlo en grande. Ay, no puede ser. Bueno, ahí se ve que el 3D, el último, llega hasta el 6. Perdón, el D, sí, el D llega hasta el 6. Y al D normalmente le caben 10. Entonces el que queda incompleto es ese, el D. Y esa es la respuesta. Bueno, todo esto lo explicamos con calma ese día. No puedo hacer más grande esto. Ahí está. Si alcanzan a ver la configuración electrónica del hierro, el nivel S está lleno, le caben 2. El S está lleno, le caben 2. El P le caben nada más 6. Está lleno. Todos están llenos. El único que no está lleno es el D. Miren, aquí el D tiene 6. Si se fijan en su esquema, al D le caben 10. Entonces, el que está incompleto es el D. Y ya, esa es la respuesta. Pero obviamente para eso pues, tienen que practicar, ¿no? Hacer varios ejercicios y demás. Bueno, esta es la respuesta. Y ahí está la explicación. Vamos ahora con otra. Esto también lo vimos.
Identifique en la siguiente gráfica los cambios de estado de la materia del agua en los segmentos A, B, C, D y E, F. ¿Se acuerdan de esta gráfica? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, analicen. ¿Cuál sería la respuesta? Fíjense, en la gráfica, pues aparecen líneas rectas, ¿no? Lo primero que deben hacer cuando se encuentren con una gráfica es quiénes son los ejes. El eje X se refiere al tiempo, es esta línea de aquí, y el eje Y se refiere a la temperatura. O sea, nos está explicando esta gráfica cómo aumenta o disminuye la temperatura en función del tiempo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Entonces aquí luego se ve que la temperatura va aumentando. Pero ¿qué pasa con el agua? Por ejemplo, de C a D dice que hay una temperatura de 0 a 100 grados. De A B hay una temperatura como de menos 30 a 0 grados. Y de E a F, que es esta línea de aquí, hay una temperatura de 100 a 140 por ahí. Entonces, adelante. De la A al B está en estado sólido, del C al D en líquido y del E al F en gaseoso. Exactamente. Muy bien, Jenny. Entonces, ¿qué opciones A, B, C o D? Es que son lo que no alcanzo a ver. La D. La D, sólido, líquido y gaseoso. Sí, porque te dicen La D. A, B es sólido. ¿Cómo lo sé? O sea, ¿cómo se sabe eso? Pues porque ya platicamos de que para que algo sea sólido, líquido o gaseoso, depende de su temperatura y de su presión. Pero aquí en esta gráfica nada más nos habla de la temperatura. Entonces, platicamos en nuestra clase que el agua en condiciones normales de temperatura y presión, o sea, al nivel del mar, el agua debe congelarse a 0 grados. Pues aquí está el número 0. De 0 para abajo, el agua es sólida. De 0 para arriba, pero no tan arriba, hasta los 100 grados, aquí está el 100. Entre 0 y 100 grados, el agua normalmente es líquida. Pero si al agua le aumentan la temperatura más de 100 grados, se convierte en esta línea de aquí, esta línea horizontal, sería cuando el agua está como a punto de hervir, ¿no? Pero una vez que ya, ebullición, exacto. Esa puede ser también una pregunta en el examen, ¿no? Entre D y E, ¿qué le está pasando al agua? Pues está en estado de ebullición, está hirviendo. Pero si se le sigue suministrando temperatura, o sea, si seguimos subiendo, pues esa agua se va a volver vapor, se va a volver un gas, que sería la recta, bueno, el segmento de recta que va de E a F. Eso es. Entonces sí, la respuesta correcta es la D. Listo. De A a B es sólida, de C a D es líquida y de E a F es gas. Y ya, ninguna de las otras podría ser. ¿Cómo es posible que de A a B sea fusión? Pues claro que no. La fusión es cuando pasa de... Fusión sería entre B y C, ¿no? Cuando pasa de sólido a líquido. Pero eso no preguntan aquí. Adelante. Aparte que también creo considero que la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Porque dice los cambios de estado de la materia, cambios de estado. ¿Cuáles son Cambios. los estados de la materia? Pues nada más son esos tres y el de el último, ¿cuál es? No. Dice de A a B. De A a B, de C a D y de E a F. Es que sí, tienen que buscarle. Por ejemplo, aquí, ese diagrama lo vimos por aquí. De hecho, aquí está la respuesta. Sublimación, condensación, es este. ¿Ya lo ven? Entre A y B es sólido.
y luego entre C y D es líquido, ¿no? El agua a temperatura, digamos, a temperatura ambiente. Si está a 18 grados o a 40 grados, el agua sigue siendo líquida. Pero cuando le administran más temperatura, bueno, más calor, pues se vuelve un gas. Entonces, adelante. O sea, a lo que me refiero es de que la pregunta, a mi sentir ahorita que lo estoy volviendo a leer, da la respuesta, porque dice que menciones los cambios de estado de la materia. Los estados de la materia nada más son 4 y en ninguno nos está manejando el plasma. Los cotidianos son esos, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. A mi percepción, siento que en automático me la está dando, aunque yo no sepa a cuántos grados queda en descongelación, a cuántos grados hay ebullición, aunque yo desconozca esos datos, en la pregunta detecto la respuesta. Ajá, sí. En muchas preguntas pasa eso, ¿eh? No tienen que como que memorizar todos los conceptos, sino a veces, si uno lee con atención, ya te están diciendo a qué se refiere. A veces ni siquiera hay que como que memorizar tanto. Pero sí, efectivamente. Aunque aquí hablan de cambios de estado. El cambio de estado es como el proceso de pasar de uno a otro, ¿no? De líquido a gas. Pero aquí los cambios de estado se darían, o sea, entre dos puntos. Por ejemplo, entre B y C sería de sólido a líquido, ¿no? Sabemos que el cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. Luego, entre D y E hay otro cambio de estado, de líquido a gas. Entre D y E, de líquido a gas, ¿cómo se llama ese cambio? Ya dijo Jenny, ebullición, ¿no? Ebullición, ajá, o evaporación o vaporización, que es lo que pasa cuando el agua hierve, ¿no? Se convierte en vapor. Exacto, eso lo vimos también por aquí. Los cambios de estado, aquí están. Acuérdense que todo lo tienen ustedes en el Classroom. Estas imágenes ya las tienen ahí, por si quieren repasar. ¿Qué es la fusión? ¿Qué es la sublimación? ¿Qué es la vaporización? O este esquema que está muy bonito. Aquí es sublimación de sólido a gas sin pasar por líquido. Solidificación de líquido a sólido. Y así, todas las combinaciones posibles. Bueno, ya quedamos con nuestra gráfica. Así se los pueden poner en el examen, tengan cuidado. ¿Qué otra pregunta? Ah, la que sigue se parece. A ver, vamos a checarla. Dice la pregunta. La gráfica muestra los cambios de estado durante el enfriamiento del Hg. ¿Qué es el Hg? Si quieren lo hago más grande para que se vea. Ahí está. La gráfica muestra los cambios de estado durante el enfriamiento del Hg. ¿El Hg lo tenemos que ver en la tabla periódica? Ajá, Ah, exactamente. ok, Sí, es mercurio. correcto, muy bien, Mariana. Eso. ¿Ya ven? Es que solo así, familiarizándose con los temas, van conociendo si se encuentran un símbolo ahí extraño o algo que aparentemente no, pues no tiene mucho que ver. Ya vimos que aquí sí tiene que ver. El enfriamiento del mercurio. Recuerden que el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. Entonces, la gráfica muestra los cambios de estado durante el enfriamiento del mercurio. Identifique la temperatura de su punto de fusión. Para esto, pues debo saber que el mercurio es un metal líquido y que la fusión es un cambio de estado. De algo que es sólido se convierte en líquido. Entonces, identifique la temperatura de su punto de fusión. Y aquí está la gráfica, ¿no? Temperatura contra tiempo o tiempo contra temperatura. Entonces me están preguntando, ¿a qué temperatura el mercurio se vuelve durante el enfriamiento del mercurio? Identifiquen la temperatura de su punto de fusión. O sea, ¿a qué temperatura el mercurio se vuelve líquido? Tiene una pequeña trampa porque ya sabemos que el mercurio es líquido a temperatura ambiente, pero sí se puede congelar.
y sí se puede convertir en vapor. Depende de qué temperatura le pongamos o le quitemos. Bueno, cuánto calor. ¿Cuál dirían ustedes? ¿A qué temperatura se funde el mercurio, según lo que dice la gráfica? ¿A 70, a -70, -40, 0 grados o 120? Yo digo que es de no, maestro. La D, 120. A 120 grados el mercurio se vuelve líquido. Recuerden que la fusión es, por acá lo tenemos, ¿no? Fusión. No, estos son ejemplos. Fusión, ¿dónde está como definición? Fusión, no lo tenemos como definición. Bueno, sí, fusión es de sólido a líquido. Aquí está. Fusión es de sólido a líquido. Entonces te preguntan, ¿a qué temperatura el mercurio de ser sólido pasa a ser líquido? Adelante. Es la B de bueno, a -40 grados centígrados. Y A menos en la 40. en las definiciones que nos dio de fusión, yo puse poner como ejemplo el de la vela derretida, que es sólida y al estar expuesta en calor, ya se Ujú, derrite y pasa al siguiente estado. ujú, ujú. Exacto. La fusión es cuando algo es sólido y se vuelve líquido. Entonces, fíjense, aquí están las temperaturas. Dice que a 0 grados no le está pasando nada al mercurio, no es como el agua. El agua, ya saben que a 0 grados tiene como una, bueno, le llamamos, en términos de gráfica se llama meseta, cuando como que llega a un punto y no sube ni baja, ¿no? Aunque el tiempo sigue transcurriendo. Entonces, fíjense cómo se lee esta gráfica. Esta gráfica va de aquí para acá, porque el tiempo pues va aumentando, ¿no? Entonces, a 120 grados centígrados, ahí es a donde vamos a empezar. Entonces, si le vas bajando la temperatura va bajando, va bajando, va bajando, y a -40 algo sucede. Normalmente el mercurio es líquido, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? A -40 grados, aquí hay una meseta. Entonces, ¿qué le pasará en este punto? Y ¿Se luego está enfriando, profe? se está enfriando. Ajá, sí, exacto, el mercurio se está enfriando. Muy bien, Rosy, porque está bajando su temperatura. Vean, conforme avanza la línea, la temperatura va bajando. Entonces, ¿qué está pasando? Primero el mercurio está a 120 grados. Luego va bajando, va bajando. Entonces, esta línea de aquí se refiere a la temperatura a la que el mercurio puede ser líquido, entre 120 y -40 grados. Después de los -40, si le bajamos la temperatura, pues digamos que algo le sucede, ¿no? Aquí sería su cambio de estado. Pero si le seguimos bajando la temperatura, pues seguramente se va a congelar. No se va a convertir en vapor, se va a congelar. Entonces te preguntan, ¿a qué temperatura se funde el mercurio? ¿Cuál me habían dicho? Habían propuesto ya una. El mercurio normalmente es líquido, acuérdense. Jenny dijo que la B de bueno, -40. A -40 el mercurio se vuelve líquido. ¿Será? Yo digo que es la C, a 0 grados, ¿no? Que es ya su temperatura normal, ambiental. Es que fíjate, a 0 grados no está pasando nada en la gráfica. El punto de fusión, recuerden, es esa temperatura a la que algún material, elemento o sustancia se vuelve líquido. El punto de fusión del agua, el punto de fusión del agua sí es el límite entre cero, acuérdense que vimos el diagrama, ¿no? Hablando del agua, fíjense cuál sería su punto de fusión. Es este. Si hablamos del agua, el punto de fusión es cuando se pasa de hielo a agua. Punto de fusión a temperatura y presión normal es este punto. Aquí, a 0 grados. El 0 grados es como la frontera entre el hielo y el líquido. Bueno, entre sólido y líquido.
pero ese es en el caso del agua. Menos de 0 grados ya es hielo, más de 0 grados ya es agua, pero en el mercurio pasa algo distinto. Entonces, analicen y díganme cuál será la respuesta. Identifica en qué temperatura, o sea, en qué punto el mercurio se convierte en líquido. En los 120 grados, ¿no, profe? Sí, esto es todo esto. Ajá, exacto, es todo esto. Entre 120 grados y menos 40, el mercurio es líquido. Ya si le seguimos bajando la temperatura, ya se convierte en un sólido. Si me dijeran, identifica el punto de congelación del mercurio, la respuesta sería menos 40. El mercurio se congela a menos 40 grados. O sea, a Pero es que partir esa de aquí, respuesta se la dio Lupita o Mariana, no me acuerdo quién le dijo Sí, yo le dije 120. desde el principio que era la D. sí, ya la habían dicho. Ajá, es la D. Sí, sí la habían dicho. Bueno, no dije que estaba mal. Así es, efectivamente, 120. O sea, solo es interpretar la gráfica. ¿Qué le está pasando al material, elemento, sustancia o lo que sea, a cierta temperatura? Estas variaciones, o sea, estas vueltecitas que da la línea, es su cambio de estado. O sea, que algo le pasa a los menos 40 grados, algo le sucede, como lo vimos con el agua, ¿no? A 0 grados, al agua le sucede algo. Y a 100 grados le vuelve a suceder. O sea, como que sube un escalón. Bueno, esto es lo mismo. El mercurio, su punto de fusión es, o sea, la temperatura a la que se vuelve líquido es 120 grados. Entre 120 y menos 40 se vuelve, es líquido. Ya por abajo de los menos 40 ya es sólido. Perfecto. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Dice, las disoluciones, solución a disolución es lo mismo, ¿eh? Por ahí alguna de ustedes me preguntó si eran cosas diferentes, pero se pueden usar aquí como sinónimos, disoluciones o soluciones. Dice, son mezclas homogéneas compuestas por soluto y solvente, disoluto y soluto, solvente y disolvente o soluto y una disolución. ¿Cuál le ponemos? Las soluciones son mezclas homogéneas. ¿Se acuerdan qué significa homogénea? ¿Qué quiere decir? Homogéneo. Igual, profe, homogéneas es igual. Exacto, exacto. Muy bien, Ujú. Rosy. Homo significa igual. Acuérdense, como por ejemplo, homosexualidad se refiere a que es atraído por el mismo sexo, ¿no? Sexo igual. Entonces aquí homogéneo se refiere a que los componentes forman una sola fase. O sea, que se ve igual la mezcla. ¿Cuáles son los componentes de una mezcla homogénea? Soluto y solvente, disoluto y un soluto, solvente y disolvente o soluto y disolución. ¿Qué dicen? Pues yo aquí tengo que tipos de mezcla, profe, es solvente, que son partículas de agua, soluto, partículas de azúcar. Ah, no, pero este es de otra cosa, ¿verdad? Tiene que ver, sí tiene que ver. Ujú. O Yo sea, les tengo preguntan cuáles son las partes de una mezcla homogénea. Ah, no puede ser, no tiene mucho que lo vimos. No me digan que ya se les olvidó, pero lo podemos revisar. En nuestro, ¿qué clase lo vimos? Aquí, miren. Aquí está. ¿A poco no se acuerdan? Aquí está. Dice, solución de agua y azúcar.
ese es un ejemplo de mezcla homogénea. Tanto el soluto como el disolvente o solvente puede ser sólido, líquido o gaseoso. Entonces, ¿qué es? Aquí están las partes, miren, aquí dice solvente sería el agua, soluto sería el azúcar. Y ya vieron que es una sola fase, se ve parejo. Entonces, esta es una mezcla homogénea. Aquí lo dice, el componente de una disolución que está presente en mayor cantidad se denomina disolvente. Y al otro u otros componentes que se encuentran en menor proporción se les denomina solutos. Bueno, solvente o disolvente pueden usarlo igual, ¿eh? Y aquí está la respuesta, entonces, ¿cuál será la correcta? A, B, Es C o D. la A, profe. Es la A, Soluto y un solvente. exacto. Soluto y solvente, esas son las partes de una mezcla homogénea. No se les olvide. Soluto y solvente. Solvente y disolvente, pues estos no, porque son sinónimos. Disoluto y soluto, pues no, no se llama disoluto, se llama solvente. Soluto y disolución, no, la disolución es como el resultado, ¿no? Lo que te queda. Y el soluto es lo que vas a ponerle como ingrediente. Muy bien, entonces no lo olviden, por favor. Los componentes de una mezcla homogénea, por ejemplo, agua y azúcar, o agua y café, o agua con sal, que quede a una sola cosa, que ya no se ven, ya no se distinguen sus componentes, eso es una disolución. Y el soluto y el solvente son sus partes. Soluto, digamos que sería el azúcar, y solvente, pues, lo que la disuelve, el agua. Muy bien. Ya, una última, ¿va? Para pasar a nuestra nueva materia. Dice la pregunta, complete correctamente el siguiente texto. Un "mm" es una sustancia pura que al descomponerse por métodos químicos da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. Será átomo, compuesto, ion o metal. Un es una sustancia pura que al descomponerse por métodos químicos da lugar a dos o más elementos unidos químicamente en una proporción constante. O díganme cuál no podría ser. Y ya nos vamos acercando. ¿Cuál eligen? Dice Jenny que la B, un compuesto. La B. Un compuesto. Podría ser. Traten de analizar bien la pregunta. No digo que Jenny esté mal, ¿eh? Pero no quiero así como que dejárselos tan fácil. ¿Qué opinan ustedes? Adelante. Es que el átomo ni es una sustancia pura, ni tampoco se va a descomponer por medio de métodos químicos. Partimos un átomo y hacemos una bomba atómica. Ajá, Jenny, el exacto. metal El tampoco átomo es. ya no se puede descomponer en cosas más simples. Muy bien, exacto. Pues, átomo no. El metal igual tampoco, bueno, para que lo llamemos como una sustancia tendría que ser ya bajo un compuesto, ¿no? O sea, una fusión de dos metales, como que tendríamos que tener una definición más concreta al decir metal. Ujú. Acuérdense que un metal es un ejemplo de elemento químico. Hay elementos químicos que son metales y otros no. Pero aquí habla como en general, ¿no? El nombre de una sustancia pura que al descomponerse, un método químico sería, por ejemplo, si le agregamos ácido, si a algo le agregamos ácido, se convierte en otra sustancia. Entonces ese sería un método químico, ¿no? Combinarlo con otra sustancia para dar lugar a algo nuevo. Entonces, ¿qué cosa
Se puede descomponer por métodos químicos y digamos que se separa en sus componentes. Ya casi les dije la respuesta. Yo digo que es metal. ¿Metal será la respuesta? Acuérdense, nos están pidiendo una sustancia que cuando se descompone por métodos químicos, o sea, cuando se combina químicamente con algo más, da lugar a sus componentes. ¿Se rinden? A ver, vamos a salir de dudas. Eso lo vimos, pues igual no hace mucho. Aquí estaban las definiciones. Sustancia pura, átomo, compuesto, molécula o ion. Entonces, átomo no puede ser, porque dice, es la unidad mínima de toda materia. Dice, la estructura que define a todos los elementos tiene propiedades químicas definidas. ¿Cuál será? Compuesto, formados por la unión química de dos o más átomos diferentes, los cuales pierden sus propiedades originales y adquieren otras nuevas. Se separan en sus elementos por métodos químicos. Oh, aquí está la respuesta. Se separan en sus elementos por métodos químicos. Es justo lo que nos están diciendo aquí. Al descomponerse por métodos químicos, da lugar a... Exacto. Es el caso del agua. El agua sí se puede separar. Por un lado podemos tener hidrógeno y por el otro oxígeno. Si al agua le aplicamos electricidad, se puede separar el, ¿Qué pasó, amor? el hidrógeno del oxígeno. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Compuesto. El que había dicho Exacto. Jenny, compuesto. Compuesto. Jenny estaba en lo correcto, así es. Es que aquí otra vez, la misma pregunta te da la respuesta. ¿Qué hace un compuesto? Se descompone. Si está compuesto es porque se descompone, ¿no? Un elemento, si aquí dijera elemento, no se descompone ya. El átomo tampoco se puede descomponer, que es lo más pequeño que hay. Un ion es una partícula cargada y un metal, quedamos que es una sustancia con propiedades especiales, ¿no? Metales son los que conducen la electricidad, conducen el calor, son maleables, son dúctiles, bueno, propiedades de los metales. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Muy bien, exacto. Entonces no se les olvide, todo lo tienen ahí. Estos materiales ya están ahí en Classroom, todo junto, separado por tema. Aquí están todas las respuestas. Así que a estudiar mucho, ¿va? Bueno, ya por último vamos a ver esa que dijo Rosy. Rosy nos preguntaba lo de los alcoholes y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo preguntan eso en el examen? A ver, vamos para allá. Ya son las últimas preguntas de química. Aquí está, miren. Les voy a presentar cómo les preguntan eso de los grupos funcionales. Es lo que les decía. Les van a poner la estructura de la molécula y tienen que identificar de qué se trata. Esta, ¿qué será? Un éter, una amina, cetona, es algo aromático o un alqueno cíclico. Interesante, ¿no? O también miren, aquí está la forma de la molécula y tienen que poner qué es carbonilo, carboxilo, hidroxilo, petronilo. Ah, es cierto. Vamos a ver el último, ¿va? Dice aquí, de esta ya hablamos ayer. Dije, hay algunas moléculas, es más, se los voy a poner. Esa era la acetona, ¿no? Exacto. Oh, muy bien, Pau. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Claro que pueden. No está tan difícil. ¿Cómo Pau sabe que esto es una acetona? Es porque ayer dijimos que cuando tiene un carbono unido con un oxígeno por un doble enlace, o sea, con dos rayitas, esto es una acetona. Entonces es 1 con D. Vamos a las respuestas y puede haber dos opciones. Puede ser la C o puede ser la D. ¿Ya? Con que sepamos uno, ya vamos de gane.
Entonces sí, el número 1 es una acetona, correcto. Y pues si se les hace difícil, ayer también dijimos, las aminas son compuestos que tienen nitrógeno, o sea que tienen la letra N. ¿Cuál será una amina? ¿El 1, el 2 o el 3? El 2. El 2, exacto, entonces es 2 con C. 1 con D, 2 con C. Entonces la respuesta es la C. ¿Ya ven? Lo logramos. Así lo deben identificar. 3 con B, sí es. 3 con B es un éter. No me acuerdo cuál es la característica del éter. Supongo que lo hace especial es que tiene un oxígeno ahí solito en medio. ¿Y qué otro? 4 con A. El 4 con A. Ajá, sí, porque todos los aromáticos, acuérdense que dijimos, los perfumes, muchas medicinas, muchas drogas, los barnices, todo tiene hexágonos. Entonces, estas son moléculas orgánicas de 6 carbonos que forman anillos y este se llama benceno, y es un hidrocarburo aromático. ¿Cómo lo sé? Pues porque aquí está en la tabla, miren, vean. Es una tablita que pueden consultar para para esta clase de casos. Aquí están, miren. ¿Se acuerdan? Hasta mostramos unos memes, ¿no? Es este. Este es una molécula de 6 carbonos. ¿Y cómo se llama? Aquí está, miren. Es este. Ahí dice aromático. Hidrocarburos aromáticos. Todos los que tengan un hexágono con un círculo en medio se llaman hidrocarburos aromáticos. O también se llaman policíclicos. Este de aquí es un hexano, porque tiene 6, como un hexágono, ¿no? 6 carbonos. Y ese circulito de ahí se refiere así como el meme, se refiere a que tiene dobles enlaces, pero en diferentes lugares. Es este. ¿Va? Entonces se llama benceno, así le dicen, benceno. Y forma parte de muchas medicinas, medicamentos, cosas para el hogar, muchos combustibles. Entonces, ya lo tenemos. Y aquí está otro resumen, miren, aquí está. ¿Ya ven? Ahí. Este de aquí está otra vez el hexágono. Es un aromático, hidrocarburo aromático, justo lo que preguntan en el examen. Aquí está, aromático es la letra A con el número 4. Aquí está en la respuesta. Bueno, pues listo. Ya le perdimos el miedo a la química y nos vamos a aventar al examen. ¿Cómo de que no? Miren, aquí hay una pregunta del pH. Eso lo vimos ayer. A ver, rápidamente. Identifique la sustancia ácida según su ubicación en la siguiente figura de escala de pH. O sea, ¿qué sustancia es ácida? ¿El agua, el amoníaco, el refresco o la sangre? Según lo que dice ahí. Adelante. El refresco. Correcto, muy bien, Pau. Miren, Pau, ayer estaba enferma y todo, pero bien que puso atención. Excelente trabajo, Pau. Muy bien. El refresco es el único ácido, porque dijimos, la escala de pH va del 0 al 14. El número 7, que está en medio, es lo neutro. Aquí, por ejemplo, el agua. El agua pura debe ser neutra. Tiene un pH de 7. El agua pura. Ya si está por abajo de 7, es ácido, como el caso del refresco. Si está por arriba de 7, es básico, como el caso de la sangre, el amoníaco, el jabón, la sosa, la leche de magnesia, todo lo que platicamos ayer. Entonces, muy bien, la respuesta correcta es la C. Listo. Y así van a ir contestando sus preguntas. Ya ven, no está tan difícil. Yo sé que pueden. Solo estudien, por favor. Bueno, vamos a quitar esto. Profe. ¿Sí? ¿Y la fealdad? ¿La fealdad? ¿Cómo? Sí, porque ¿qué dijo?
¿De qué? El agua, pero lo dijo Julto. El agua pura. Dije algo del agua pura. Agua pura. Ah, no lo había notado. La agua pura y la fealdad. Sí, el agua pura, recuerden, 7 de pH. Así que cuando hablen de un jabón neutro, pues ya saben que tiene un pH de 7. Ejemplo de bases, pues ya las dijimos. Por ejemplo, los antiácidos, pues obviamente son básicos. Y hay muchas cosas que tenemos en la cocina que son ácidas. El jugo de limón, el vinagre, muchos ingredientes que se le ponen, por ejemplo, a los refrescos, pues todo eso es ácido. Bueno, vamos ahora sí a quitarlo de aquí y listo. Bueno, pues listo, se acabó la química. Van a tener ahí, les prometo que mañana les pongo en el Classroom un archivo con todas las imágenes de todas las clases y todas las preguntas de las tareas para que las tengan en un solo archivo, por si lo quieren imprimir y estudiar de ahí o consultar en el celular, pero todo junto para que no les estén buscando ahí en Classroom, es posible, ¿va? Bueno, pasemos ahora a la siguiente materia. ¿Cómo se sienten? ¿Hasta ahorita bien? Se pueden estirar, estiren los pies, respiren profundo, porque lo que viene está bueno. Ya no vamos a hablar de química, ahora vamos a hablar de física. ¿Qué estudia la física? Le pueden poner ahí una separación a su cuaderno o en letras grandes, ¿no? A partir de aquí, física. Porque lo que vamos a hacer es, pues primero, enterarnos de qué estudia la física y enseguida ver preguntas como las de nuestro examen. A ver qué clase de cosas me van a preguntar. Está mejor así, ¿no? Basarnos en las preguntas para saber a lo que vamos. ¿Listas? ¿Listos? Vamos a comenzar. Física. No sé si ustedes han escuchado hablar de la física. Cuando dicen es una cuestión física, ¿no? O sea, del cuerpo. Cuando dicen es algo físico, es algo del cuerpo, es algo de la materia. Pues sí, la física estudia la materia, a diferencia de la química también estudia la materia, pero estudia la estructura interna de la materia. La química estudia cómo es la materia por dentro. Por eso hablamos tanto de las sustancias, los átomos, las moléculas y demás. La física también se ocupa de la materia, pero es como hablar de la materia por fuera. ¿Cómo es la materia por fuera? Entonces, la física también involucra la energía, materia y energía. La química también, porque cada vez que hay una reacción química, hay rompimiento y formación de enlaces, y eso a veces desprende energía o absorbe energía. Pero la física ya se enterarán de qué se trata. Les voy a compartir pantalla, me avisan por favor si alcanzan a verla. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, va, gracias. Y eso es lo que estudia la física. La física es otra materia muy relacionada con la química, pero vamos a ver qué tipo de problemas nos puede ayudar a resolver. Física estudia las propiedades de la materia y la energía. Entonces, cuando hablemos de física, vamos a hablar, por ejemplo, de palabras como aceleración, el peso, la masa, vamos a hablar de velocidades, vamos a hablar de densidad. ¿Qué otra cosa les preguntan? De la luz. Hay una parte de la física que estudia la luz, es la óptica. También la temperatura tiene que ver con la física. La, la parte de la física que estudia el calor, ya lo habíamos visto, es la termodinámica. Hay otras ramas de la física. Por ejemplo, hay una rama de la física que se llama mecánica.
todo lo relacionado con el movimiento. ¿Y qué otra cosa estudia la física? Pues un montón de cosas. Estudia, por ejemplo, la electricidad. Hay una rama de la física que se llama electromagnetismo, porque ahora se sabe que el magnetismo está totalmente relacionado con la electricidad. Se pueden utilizar imanes para generar electricidad o al contrario, por cualquier conductor por el que pasa una corriente eléctrica, alrededor hay un campo magnético. Entonces, esa clase de cosas las estudia la física, con todas sus ramas. Entonces, vamos a ver, aquí está, ramas de la física. La física se divide en dos grandes grupos. Hablando como de su campo de estudio, hay física clásica y física moderna. Física clásica y física moderna. Podríamos hablar de que esto es una cuestión de tiempo, ¿no? La física clásica es como la física del pasado, porque son cosas que se saben ya desde hace mucho. Bueno, ni tanto, ¿no? Pero en nuestros términos mortales, pues sí, desde hace mucho. Y ahí está la mecánica clásica, que a su vez se divide en tres. Mecánica, hay cinemática, dinámica y estática. Cinemática, dinámica y estática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento, pero sin enterarse de las causas que originaron el movimiento. La dinámica también estudia el movimiento, pero aquí sí nos interesan las causas, de dónde vino ese movimiento. Y la estática, pues es el comportamiento de los cuerpos en reposo, estática. O sea, qué fuerzas están actuando sobre esos cuerpos. Luego viene otra que ya les platicaba. El electromagnetismo es parte de la física clásica. En uno de los problemas del examen viene algo así como si por una resistencia están pasando 4 ohms con una intensidad de corriente de tantos amperes, ¿cuál será la potencia? Entonces hay una fórmula para encontrar eso. Así una resistencia, como esas que se utilizan para calentar el agua, que las conectas y lo pones ahí en la cubeta para que el agua se caliente, justo es eso. Se puede calcular eh, la intensidad de corriente, eh, se puede calcular el voltaje, se puede calcular, bueno, pues cosas, ¿no? Que le suceden a los aparatos. ¿Qué más? Termodinámica, quedamos que es la parte de la física que estudia las transferencias de calor. Acústica, el estudio del sonido. Mecánica de fluidos, o sea, comportamiento de líquidos y gases. Óptica es el estudio de la luz. Electrostática, este, cargas eléctricas, pero que no fluyen. E hidráulica. La hidráulica se refiere a el agua. Ahí tendríamos que hablar de igual la densidad. Cuando en un tinaco, por ejemplo, hay agua contenida, ¿con qué fuerza el tinaco, no, con qué fuerza el agua está empujando a las paredes internas del recipiente? Eso es el principio de Pascal. Y pues eso se estudia con la hidráulica. Y luego tenemos la física moderna que, para nuestra suerte, en su examen no les pregunta nada de física moderna, porque ahí estaría relatividad, mecánica cuántica, astrofísica, cosas que parecen como de las películas, pero son parte de la física moderna. Y eso no vendrá en su examen, al menos en la parte de física. Sí les van a preguntar de cinemática, dinámica, estática, electromagnetismo, termodinámica, de óptica también. Vamos a hablar de la luz. Entonces, bueno, ¿quién me quiere ayudar a leer el primer párrafo? ¿Quién se anima para saber qué estudia la física? Yo, profe.
Adelante, Rosy. El primer párrafo Sí, nada más. dice, la física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, radiación y energía en todas sus formas con base en el método científico utilizado el lenguaje matemático. Estudia la estructura observables, microscópicas, mesoscópicas y macroscópicas. Muchas gracias, Rosy. De nada. Entonces, eso es un pequeño resumen de qué es la física. Es una de las ciencias naturales, como la química, la biología, pero la física en específico estudia la materia y la energía principalmente y cómo interactúan estas dos. Ya habíamos platicado en alguna clase que todo lo que existe en el universo o es materia o es energía. Así, se imaginen lo que se imaginen, o es materia o es energía. No hay nada más. O es materia o es energía. Si piensan en la taza donde se toman su café, pues es materia. La luz que viene del sol, pues es energía. La silla donde están sentadas, pues es materia. Si ustedes están enamoradas de alguien, pues eso es energía. Nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía. Entonces todo lo podemos clasificar así, materia o energía. Y la física estudia eso utilizando el método científico. Ya saben que el método científico es una serie de pasos para lograr explicar algo. Y esa explicación se basa en la experimentación, ¿no? O sea, plantearse un problema, observarlo, em, diseñar un experimento, obtener una conclusión, repetir el experimento, formular una hipótesis. Todo eso es el método científico. Y bueno, dice que aquí la física estudia las estructuras observables microscópicas, o sea, lo que es muy pequeño, mesoscópicas, o sea, lo que es como que de nuestro tamaño, y macroscópicas, o sea, lo que es ya gigantesco, como los planetas o las estrellas. Entonces, eso estudia la física. Ahora, ¿quién nos quiere ayudar con el párrafo de abajo? Bueno, tampoco hablen todos al mismo tiempo porque no les entiendo nada. Una a la vez, por favor. Adelante. Es la ciencia natural que estudia la naturaleza de los componentes y fenómenos más fundamentales del universo como lo son. Ay, espérenme, es que me desapareció un letrero ahí. Se tapó. Ah, ya. Sí, se me tapó, pero a mí me apareció un letrero en la computadora. Quedé, perdón, del universo como lo son la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, el espacio-tiempo, las magnitudes físicas, las propiedades físicas y las interacciones fundamentales. Correcto, Jenny. Gracias. Pues eso es lo que estudia la física y es de lo que vamos a platicar. Energía, la materia. La energía se mide aquí en física es muy importante hablar de las unidades de medida. Todo esto se puede medir. La energía se puede medir. La unidad fundamental para medir la energía son los joules. Entonces puedes decir cuánta energía tiene algo que se está cayendo, ¿no? O sea, cuántos joules hay ahí. La materia, cantidad de materia, pues podemos usar los moles que vimos ayer. Un mol es una unidad para medir la cantidad de materia, cantidad de sustancia. O si ya hablamos en términos macroscópicos, pues serían los kilos, ¿no? Los kilos se refieren a la cantidad de masa. También podemos medir el peso. El peso y la masa pareciera que son lo mismo, pero en física no lo son. El peso y la masa. Lo vamos a platicar aquí.
La fuerza también se puede medir. Hay una unidad para medir la fuerza, que son los newtons. ¿Con cuántos newtons empujaste a alguien para que se cayera? Bueno, pues eso sí se mide. El movimiento, bueno, es que aquí hablar de movimiento, pues es dividirlo en tres, ¿no? Cinemática, dinámica o estática. El espacio-tiempo, que aquí lo ponen con un guión porque no puede existir el uno sin el otro. Espacio y tiempo. Las magnitudes físicas, o sea, todas las unidades, por ejemplo, ¿qué miden los watts? ¿Qué miden los volts? ¿Qué miden las calorías? ¿Qué miden los grados Kelvin? Todo eso también lo estudia la física. Pues las propiedades físicas de algo, por ejemplo, de los metales, si algo puede conducir la electricidad o no, si algo puede doblarse o no, y las interacciones fundamentales, que esto es lo que mantiene unida a la materia. O sea, cómo una molécula se mantiene unida a otra, o los átomos, ¿no? Cómo se mantienen unidos. Entonces hay 4 fuerzas fundamentales en el universo. También eso estudia la física. Bueno, vamos a avanzar. No se les olvide, física, hay dos, bueno, una clasificación, física clásica, física moderna. Nosotros nos vamos a centrar solo en la física clásica. Mecánica, óptica, termodinámica y electromagnetismo. Solo esto les van a preguntar en su examen. Ahorita vamos a resolver algunos problemas relacionados con la mecánica. La mecánica es la parte de la física clásica, que estudia el movimiento. Mecánica es movimiento. Óptica, ¿qué dijimos que estudia la óptica? ¿Se acuerdan? ¿Qué estudia la óptica? ¿No? ¿Nadie? La luz, dice Blanquita. La luz, correcto. Ajá, exacto, Blanche. El estudio de la luz. Termodinámica, el estudio del calor. Y electromagnetismo, pues cómo interactúa, ¿no? La electricidad con el magnetismo o la electricidad por un lado. Como les decía, se puede calcular la cantidad de, la intensidad de corriente que pasa por un cable o su voltaje o, ¿qué más? Eh, pues la potencia eléctrica de algún aparato, ¿no? Seguro han escuchado hablar de los watts. Los Dijo algo watts, de calentador de agua de luz, profe, también. ajá, ese era mi ejemplo, que cuando conectamos algo para calentar agua, como una resistencia, el calentador, pues ahí hay mucha física, ¿no? Porque la electricidad se está convirtiendo en calor. Entonces recuerden que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Esa es una de las leyes de la termodinámica. Así que el- la electricidad se convierte en calor porque el material del que está hecho ese aparato pone resistencia al paso de la corriente, como que se atora. Y eso agita las partículas. Y el agitamiento de partículas nosotros lo interpretamos como calor. Y es lo que pasa en una resistencia. Y se le puede medir eh, la, la diferencia de potencial, o sea, los volts, la intensidad de corriente, o sea, qué tanta electricidad está pasando por ahí, o los ohms, que son unidades de resistencia. Pero bueno, ya nos tocará llegar ahí. Vamos a empezar con la mecánica. Dijimos que la mecánica es el estudio del movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita qué tipo de problemas nos ponen en el examen. La mecánica se divide en 3: cinemática, dinámica y estática. La diferencia es si tomas en cuenta lo que causa el movimiento o no. Si no te interesa lo que causó el movimiento, es la cinemática. La dinámica sí toma en cuenta las causas de ese movimiento, qué originó el movimiento. Y la estática, pues se refiere a los cuerpos en reposo. O sea, aunque algo esté en reposo, hay fuerzas que están actuando sobre él. Dice mecánica,
rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. O sea, vamos a hablar aquí mucho de fuerza. Algo se está cayendo, entonces, pues se está moviendo, ¿no? Significa que hay una fuerza que actúa sobre él. Modernamente, la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los cuerpos másicos, o sea, cuerpos que tienen masa. Pues de eso vamos a platicar. Aquí, por ejemplo, les pongo varios diagramas de cosas que estudia la mecánica. Por ejemplo, un automóvil que se desplaza, ¿qué le podemos medir a ese automóvil? ¿Qué se imaginan? Así, ustedes van en un Los coche. kilómetros, la Ujú. velocidad. Ándale, bien, bien. Eso que dice Rosy de los kilómetros, pues es la distancia, ¿no? Del punto A al punto B, ¿qué distancia hay? O sea, es una longitud. ¿Qué otra cosa le podemos medir a un coche que se está moviendo? El kilometraje. Ajá, cuando hablamos de los kilómetros, pero es que kilómetros sigue siendo distancia. ¿Cómo Ah, sería? no, entonces no. Pero por ahí vas, Rosy. ¿Han visto esos Velocidad. letreros? Ándale, muy bien, la velocidad. La velocidad, pues podemos decir de nuestro coche, ¿no? Voy a 60 kilómetros por hora o a 80 kilómetros por hora. Esa puede ser, vamos a ver aquí que hay diferencias, ¿no? Entre velocidad, desplazamiento, aceleración. Bueno, todo eso estudia la mecánica. ¿Qué más? Algo que dijimos, algo que se está cayendo, o si aventamos, por ejemplo, una pelota, las fórmulas de la mecánica nos pueden decir eh, cuánto tiempo va a tardar esa pelota en caer al piso, qué velocidad va a llevar. ¿Se está acelerando o se está aumentando su velocidad o está disminuyendo su velocidad? ¿Es aceleración negativa o aceleración positiva? Y si yo conozco el peso y la posición específica en un punto dado de mi pelota, puedo saber un montón de cosas de ella, de cómo se va a comportar. Pero para eso necesito conocer las fórmulas. ¿Qué otra cosa? La mecánica también estudia la caída libre. Eso es algo muy común, ¿no? Que te pongan un problema de caída libre. Te pueden decir, estás en, no sé, en la azotea de un edificio y vas a dejar caer un balón que tiene un peso de una masa de 800 gramos. Calcula cuánto tiempo va a tardar en caer al piso. Pues, tal vez necesite más información, pero las fórmulas de la mecánica sí me permiten saber muchas cosas. Cuánto tiempo va a tardar en caer, qué velocidad va a tener en cierto punto. O a veces te dicen, calcula la altura del edificio si ese balón tardó en caer 4 segundos. Sí se puede saber con unas fórmulas. Entonces, bueno, pues vamos a aprender cosas muy útiles, muy interesantes, que las van a hacer pensar. Vamos a empezar con este. Se llama, anótenle ahí, MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si vamos a hablar de cosas que se mueven, pues hay diferentes tipos de movimientos. Hay movimientos que son circulares o movimientos, por ejemplo, el de la caída libre. El movimiento en caída libre siempre describe una línea recta, ¿no? Si ustedes tiran algo sin ejercer ninguna fuerza, solo lo sueltan, pues cae en línea recta. Entonces se dice que es un movimiento rectilíneo, en línea recta. Así que vamos a hablar de esto. Un movimiento es rectilíneo uniforme cuando un objeto o un cuerpo, alguna cosa, viaja en una trayectoria recta a una velocidad constante, dado que su aceleración es nula. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme no se toma en cuenta la aceleración. Únicamente la condición es que se mueve en línea recta.
y que su velocidad sea constante, que no aumente ni disminuya. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, la U de uniforme es que es a velocidad constante. La R, pues es de recto, que se mueve en línea recta. ¿Qué tipo de cosas se pueden mover en línea recta y a velocidad constante? ¿Qué se les ocurre? Algo que se mueve en línea recta y a velocidad constante. Adelante. Un vehículo justamente en una carretera, pues recta. Ándale, ajá, la única condición es que sea un camino recto, así es. Ajá. Sí, un coche, pero bueno, sí se pueden calcular muchas cosas de ese coche en movimiento, pero la condición es que no aumente ni disminuya su velocidad. O sea, no le aprieten el acelerador, que se mantenga a una velocidad constante. A eso se refiere lo de uniforme. Entonces, este es un tipo de movimiento que estudia la mecánica. Vamos a ver un problema, ¿les parece? Porque es que todo su examen de física se trata de resolver problemas. Casi no vienen conceptos. Entonces aquí nos vamos a dedicar a problemas. Adelante. Bueno, depende, ¿no? También, como dicen, no, uniforme depende porque hay veces que dice, como hay el letrero, máxima velocidad 20 kilómetros por hora. Ujú. Ah, sí, esa es la única condición. O sea, que no aumente la velocidad. Ahorita vamos a hablar de las definiciones. ¿A qué se le llama velocidad? Porque a veces se confunde con desplazamiento. Vamos a empezar a utilizar muchas palabras muy raras, pero pues nada, nada del otro mundo. Así es. Aquí dice 20 kilómetros por hora. ¿Eso qué es? ¿Una velocidad? ¿Una trayectoria? ¿Un desplazamiento? Bueno, nosotros lo entendemos como velocidad, pero cuando empezamos a estudiar física, hacemos la distinción, porque para que se llame velocidad, debe tener una magnitud, una dirección y un sentido. Si no, si no le ponemos eso, estaríamos hablando de rapidez. Entonces, esto más bien se refiere a una rapidez, porque la velocidad especifica para dónde se mueve. Y aquí, pues no nos importa, la verdad. Aquí están las definiciones. Vean, ¿qué es una trayectoria? Es el camino que sigue un cuerpo para ir de un punto a otro. O sea que la trayectoria no necesariamente tiene que ser una línea recta. Es el caminito que sigue algo para ir de un punto al otro. Esa es la trayectoria. Ahorita les pongo un ejemplo. Luego, desplazamiento. Es la semirrecta, o sea, el pedazo de línea recta que une el inicio con el final de una trayectoria. Entonces, como que ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? No, miren, es como, imagínense que tenemos un punto A, ¿no? Aquí está un punto A. Y yo quiero ir al punto B. Va, quiero ir de aquí para acá. Entonces, mi trayectoria puede ser esta. Esta puede ser una trayectoria. Esta es mi trayectoria. O sea, yo caminé, luego me regresé, luego fui para acá. Mi trayectoria puede ser, este, como desorganizada, ¿no? Simplemente es el camino que seguí para ir de acá a acá. No importa si es recto o no es recto, pero esa es la trayectoria. Luego, el desplazamiento es la semirrecta que une el inicio con el final de la trayectoria. A eso se le llama desplazamiento. Entonces, el desplazamiento va a ser de mi punto de partida a mi punto de llegada. Ah, no me va a salir una línea recta, pero imaginen que es una línea recta que une al punto A con el punto B. Esa es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Entonces, esta de aquí, bueno, imaginen que es una línea recta, será el desplazamiento. La distancia es lo que mide, ¿no? Yo puedo decir, esto mide 10 metros.
Ah, no, pero es la longitud de la trayectoria. No, eso no. La longitud de la trayectoria, o sea, cuánto caminé para llegar ahí. La distancia es la longitud de la trayectoria, sería esto. Luego, la velocidad media es la razón entre el desplazamiento y el tiempo que tarda en realizar dicho desplazamiento. O sea, si yo caminé 20 metros en una hora, eso es la velocidad media. 20 metros en una hora. Iba a 20 metros por hora. Luego dice, aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Puedo decir, al principio yo iba a 20 metros por hora, pero luego fui a 30, luego le volví a bajar, luego le volví a subir y así. Eso es una aceleración, o sea, cómo cambia la velocidad media en algún punto del tiempo. Puede ser aceleración positiva o aceleración negativa. Aceleración positiva si va de menos a más. Y aceleración negativa si voy muy rápido y me detengo poco a poco. Esa es una aceleración negativa. Entonces, de eso vamos a platicar, de problemas que me piden velocidad, me piden distancia, me piden aceleración, me piden tiempo. Bueno, pues vamos a ver este ejemplo de las diferencias. Trayectoria, desplazamiento y distancia. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pues quedamos que una trayectoria es esto, ¿no? Yo quiero ir, por ejemplo, de mi casa a la escuela. Aquí está mi casa y aquí está la escuela. Entonces puedo tomar dos caminos. Me puedo ir por aquí o me puedo ir por acá. Entonces vean que la trayectoria es el caminito que seguí para llegar de mi punto A a mi punto B. En cambio, el desplazamiento es unir con una línea recta esos dos puntos, el punto de salida y el punto de llegada. Y la distancia es la longitud, pero de una trayectoria. O sea, ¿cuántos metros hay de aquí a acá? Si yo elegí esta trayectoria, ¿cuál fue la distancia que recorrí? Eso es la distancia. No se mide de aquí. Bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Tienen duda hasta el momento? ¿Cómo ven esto de las definiciones? ¿Fácil o difícil? Se ve fácil, profe. Se ve fácil. Sí, lo bueno es que en su examen no les van a pedir los conceptos. O sea, sí es bueno saberlo, claro que sí, pero su examen es más práctico. Al menos la parte de física es mucho más práctica. Vamos a utilizar unas fórmulas. Estas fórmulas involucran a la distancia, la velocidad y el tiempo. Depende de lo que no. La fórmula fundamental es esta de aquí. Dice, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ya si me piden la distancia, entonces despejo. Hay que despejar. Si yo quiero dejar a la D solita, paso a la T para acá. Si aquí está dividiendo, aquí está multiplicando. Y te queda la fórmula de arriba. Si me piden el tiempo, entonces un paso adicional, ¿no? El tiempo pasa multiplicando acá, pero le estorba la B. Entonces, la B pasa dividiendo y te queda esta fórmula de aquí. Eso se hace todo el tiempo en física. Todo el tiempo hay que despejar. Así que la física está muy conectada con el álgebra, lo que aprendimos en matemáticas. Pero no hay que inventar nada. O sea, la fórmula ya está. Hasta uno mismo se mete a Google y le pones fórmula para la velocidad. Y ya te sale. Así que creo que el trabajo que tenemos que realizar es sobre la aplicación de las fórmulas. No tanto de conceptos ni de memorizar nada, ni siquiera memorizar, este, por ejemplo, fechas y cosas así, ¿no? De qué estudia la óptica y eso, no lo he visto que pregunten en el examen.
Es más como de puros problemas, como este, miren. Fabián viaja por un tramo recto de autopista en su automóvil y recorre 50 kilómetros en media hora. Y ahí nos dice, ¿no? Por si no sabes cuánto es media hora, es 0.5 horas. ¿Cuál es el valor de la velocidad media del auto en ese tramo? Pueden leerlo nuevamente. Fabián viaja por un tramo recto de autopista en su automóvil. Recorre 50 kilómetros en media hora. ¿Cuál es el valor de la velocidad media del auto en ese tramo? O sea, ¿a qué velocidad se movió en ese pedazo? ¿Qué dirían ustedes? Su velocidad fue de 25 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Aquí, ¿por qué todas tienen la letra A? Debería ser opción A, opción B u opción C. Nada más vamos a resolver este y ya. Entonces, ¿cuál escogerían? ¿No? ¿Nada de nada? Está más fácil de lo que creen. De verdad. Espérenos tantito, profe, espérenos. Estamos empezando a masticar y usted quiere que ya nos demos el trago. Espérenos tantito. Pero de verdad, está, fíjense, es que se lo tienen que imaginar. Alguien va en un automóvil, ¿no? En un camino totalmente recto. No, está bien la Dice, velocidad. Ajá. en media hora recorre 50 kilómetros. ¿Cuál es su velocidad? 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora. A ver, no, espéreme. No, espéreme. No más contesté así, espéreme. Pueden hasta utilizar 5. lo que saben de proporcionalidad. Como decir, a ver, si en media hora son 50 kilómetros, en una hora, ¿cuánto será? Yo digo que son 100, la D de dedo. Sí. ¿100? ¿Sí? Sí. Es como la regla de 3, ¿no? 100 kilómetros. Ajá, es como decir, a ver, de un lado voy a poner los kilómetros y del otro lado voy a poner las horas. Regla de 3. Entonces me dicen, hay 50 kilómetros en 0.5 horas. Si yo sé que la velocidad está dada por hora completa, entonces en una hora, ¿cuánto es aquí? Regla de 3, ¿no? Sería este por este entre este. ¿Dónde quedó? Aquí está. Este por este entre este. Se van a hacer 50 por 1 entre 0.5. ¿Cuánto les da? Cieguito. 100. Ajá, exacto. Entonces, recorre 100 kilómetros en una hora. O sea, estaba muy, muy fácil. Con esto vamos a empezar. Recorre, Es que, ¿sabe qué, profe? ajá, Que yo no quiero seguir cometiendo ya los errores que hago en matemáticas, de que lo leo y lo hago justamente así, como a la memorización o el método sencillo, como quiera. Doy la respuesta, pero me tengo que meter bien las fórmulas porque me cuesta mucho trabajo las fórmulas. ujú, sí, exacto. A veces decimos, está tan fácil que lo voy a hacer mentalmente, pero pues ahí es cuando tenemos exceso de confianza, ¿no? Más vale tener algo por escrito. Pero bueno, esta es una manera de resolverlo. Sí, efectivamente, la opción correcta es la D. La opción correcta es la D. Pero si nos metemos con nuestro formulario de física, necesitamos una de las fórmulas que aparecen aquí y poner datos y todo lo demás. Fíjense, es muy sencillo. Y así lo vamos a trabajar todo el tiempo. ¿Qué datos me dan?
Me dan la distancia, son 50 kilómetros. Me dan el tiempo, 0.5 horas. Y me piden la velocidad. Listo. Entonces, ¿cuál de estas fórmulas de las que acabamos de ver tiene la distancia, tiene el tiempo, pero hay que encontrar la velocidad? Sería esta, ¿no? La de aquí. Ya tengo la D, sé cuánto vale, sí. La T, sé cuánto vale, también. Entonces hay que encontrar la B. B es igual a D entre T. Entonces ya tengo mis datos, pongo la fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Operaciones, sustituyo, ¿no? Velocidad es igual a 50 kilómetros entre 0.5 horas. Resultado, velocidad es igual a 100 kilómetros en 1 hora. Y ya, eso es todo. Entonces, aplicamos una fórmula sencilla de la mecánica, pero pues obviamente vamos empezando, ¿no? No crean que todo es tan sencillo. Para la otra, vamos a resolver problemas que involucren más datos. Y ya cuando entremos a el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya vamos a empezar a hablar de los metros por segundo al cuadrado. Pero, bueno, otras unidades que vamos a ir conociendo, para que ustedes reconozcan cuándo se trata de una aceleración, de una velocidad, de una masa, de un peso, todo eso lo vamos a aprender, pero poco a poco. Bien, ¿qué tal? ¿Tuvieron dudas con este problema? ¿Qué tal? No, ¿Fácil o es difícil? fácil. Sí, ¿no? Y todo es a partir de fórmulas. De hecho, todo su examen, todo el examen de física es con fórmulas. Es lo que descubrí. Todo es con fórmulas. Así que pues aquí nada más vamos a tener nuestro formulario a la mano y sin problema, ¿eh? Bueno, pues creo que se nos acabó la clase. Así que voy a quitarles esto y ya saben, comparto en el grupo pues lo que vimos hoy. Ya tienen el video, bueno, van a tener el video ahí para el repaso de química que hicimos hace un rato y pues lo que ustedes deseen compartir es el momento. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario? Blanche, Mariana, Pau, ¿no? ¿Cómo se nota que es jueves, no? Ya nadie se quiere conectar. Adelante, Jenny. Bueno, yo sí hago invitación o solicitud extensa a cuando alguna de las compañeras quiere estudiar, si se puede programar y gusta invitarme, con mucho gusto estudio con alguien. Ah, estaría buenísimo hacer el grupo de estudio. Pues sí, se podrían conectar en algún horario que les quede y pues repasar, ¿no? Ya saben que a lo mejor algo en lo que yo no puse atención, pero mi compañero sí, eso me puede complementar, ¿no? Dice, gracias, como antes, dice Blanche. Muy bien, pues ojalá que sí, porque pues ya vieron que no está difícil, nada más es repasar, como lo que hicimos hace rato en química. Entonces, todo lo tienen ahí, nada más lean y lean y lean y lean y pues con eso. Va, pues muchas gracias a Rosy, a Jenny, gracias Pau, qué bueno que ya vas mejorando. A Blanche, que no podemos escuchar su voz, pero si la podemos leer, nos da las gracias aquí en el chat. Gracias a ti, Blanche. Vamos, también Mariana estuvo por acá. Entonces, bueno, listo.